Todo inició a partir del mes de junio, cuando se dejaron sentir constantes lluvias en la zona, mismas que fueron aumentando poco a poco el caudal de ríos y lagunas. Para agravar aún más la situación, el 3 de septiembre el huracán Gladys, aún cuando se disolvió en el Golfo de México, produjo grandes precipitaciones pluviales en la región, provocando así inundaciones en las partes bajas de Tampico. Lo que hicieron en ese año, en 1955, saturaron la cuenca alta de agua, se adentraron y generaron un escurrimiento de agua extraordinario que saturaron las lagunas. Las lagunas en nuestra zona son moduladores de inundaciones. O sea, todo el agua en exceso que viene se derrama hacia ellas y ahí se mantiene antes de que llegue a la ciudad. Al mismo tiempo que saturó la cuenca, la llegada de un huracán al tocar a una costa lo que genera principalmente, además de los vientos y el oleaje, es una sobrelevación del nivel del mar que se llama marea de tormenta. Esta marea generó un tapón aquí en la desembocadura del río Pánuco, porque se elevó el mar. Entonces las aguas que venían en exceso pues se derramaron a todo este sistema, y llegamos a tener escenarios de inundación, y lo puedes constatar en la terminal de ferrocarriles en el centro de Tampico. Está marcado el nivel al que llegó el agua, que fue de 5.8 metros respecto al mar. Es impresionante cuando tú estás ahí, está marcado el nivel, no te imaginas el volumen de agua tan grande que pudo haberse dado en ese sitio. A mediados del mes de septiembre se anunciaba en la prensa la formación del huracán Hilda, acontecimiento que no alarmó a los habitantes de la ciudad, ya que se pensaba que no sería tan fuerte o bien que eran pocas las probabilidades de que afectara a la ciudad. Sin embargo, nada estaba más lejos de la verdad. Fue hasta las 23 horas que la radio de Pemex informaba que el ciclón entraría en pocas horas a Tampico. Lamentablemente la población se encontraba dormida. Es así que entre 2 y 3 de la madrugada del 19 de septiembre, el huracán Hilda entró a tierra por esta ciudad alcanzando vientos superiores a los 270 km por hora y desplazándose tierra adentro hacia el poniente, arrasando a su paso los poblados y rancherías de las huastecas tamaulipecas y veracruzana. El vértice o parte central del huracán pasó sobre Tampico entre las 4:15 y 5:50 am del día 19 de septiembre, habiendo registrado el barómetro una depresión máxima de 728 milímetros. Centenares de casas y chozas no pudieron resistir los terribles vientos que produjo la embestida del huracán, aumentando como consecuencia el número de damnificados en unas pocas horas a 11.432 personas. La fuerza de la corriente levantaba las casas desde sus cimientos, provocando que se formara una barrera que impedía el libre flujo del agua, llevando a niveles nunca antes vistos. Las aguas del Pánuco se cruzaron en la laguna del Carpintero, desapareciendo así las colonias aledañas. Los mercados municipales fueron tapados casi en su totalidad. El agua llegaba hasta la Plaza de la Libertad, inundando la mayoría de la zona comercial. Las calles eran ríos con una fuerte corriente. Las partes bajas de la ciudad quedaron totalmente inundadas, teniendo que buscar la gente resguardarse en las azoteas de los edificios. Inmediatamente después de desencadenarse esta tragedia, se trasladaron a este puerto el presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, el ingeniero Eduardo Chávez, secretario de Recursos Hidráulicos, el gobernador del estado, licenciado Horacio Terán, quienes junto al presidente municipal de Tampico, Manuel A. Rabicé, coordinaron esfuerzos con la Marina y Armada de México para prestar ayuda inmediata a la población. La Armada de Estados Unidos ayudó a las acciones de salvamento y auxilió al pueblo afectado. El portaaviones Saipan, al mando del comandante del 5º Distrito Naval de los Estados Unidos, el contraalmirante Edward Miles, su primera acción fue efectuar un reconocimiento de la zona afectada en compañía del comandante Luis Cueto Ramírez, comandante de la 8ª Zona Militar, para luego realizar una junta en donde definirían las acciones a seguir coordinadamente entre las tropas norteamericanas con los 14 helicópteros de su portaaviones y las tropas mexicanas. Es difícil saber a cuánto ascendieron las pérdidas humanas durante la catástrofe. Algunos estiman que en la región fueron cerca de 10 a 12,000 el número de muertos, pero la cifra nunca se conocerá, debido a que muchos se perdieron en el mar y la mayoría tuvieron que ser cremados para evitar brotes de epidemias.
huracán Katrina fue uno de los más mortíferos, destructivos y costosos huracanes que haya impactado a Estados Unidos en décadas. Perteneció a la temporada de huracanes en el Atlántico del 2005. Fue la tercera tormenta más poderosa de la temporada y el sexto huracán más fuerte desde que hay registros. Se convirtió en uno de los huracanes más devastadores en Estados Unidos en su historia, y quizás sea el mayor desastre natural en la historia de este país. Se estima que Katrina causó daños materiales por $75 mil millones. También causó la muerte de 1.836 personas. Se oyen voces que recuerdan que lo extremado de los efectos se debió a la destrucción de los humedales costeros y al modelo despreocupado de desarrollo. La extracción de petróleo había provocado subsidencia en la costa y la resultante desalinización del ecosistema había matado a la vegetación. Lo que sucedió en Nueva Orleans había sido descrito con notable precisión en el 2001 en un artículo que se publicó en el New York Times que empezaba: Nueva Orleans es un desastre anunciado. Las condiciones de Nueva Orleans comparadas con la de nuestra región son similares. ¿Qué tenemos en común con Luisiana, con lo que pasó con el huracán Katrina? También nosotros tenemos un sistema de bordos que aíslan a gran parte de nuestro sistema lagunario. Uno, para poder abastecernos de agua dulce sin que la intrusión salina nos afecte, y otra para proteger principalmente las colonias que están en el Moralillo y en las zonas bajas de Tampico. Esos bordos se construyeron hace más de 50 años, no han tenido mantenimiento. Entonces, si llega una inundación con dimensiones como las del 55, esos bordos van a ser desbordados y pueden ser erosionados y mantener inundadas gran parte de las zonas bajas de Tampico. Es un escenario crítico que podría ser. En Tabasco no fue un huracán lo que provocó las lluvias. La inundación de Tabasco es considerada como el más grave desastre natural enfrentado por el Estado mexicano de Tabasco en 50 años. La crisis de la inundación comenzó el 31 de octubre del 2007, al inundarse la capital del estado y principal ciudad, Villahermosa, que en conjunto con las zonas rurales y restantes municipios afectados da como resultado la inundación del 80% del territorio del estado. Desde el 23 de octubre del 2007, el desbordamiento del río Grijalva había ocasionado inundaciones en el municipio de Centla. Varias ciudades quedaron bajo el agua. A finales de octubre se dejó venir el desastre en la ciudad de Villahermosa. El 2 de noviembre los reportes periodísticos indicaban que alrededor de 1 millón de personas se encontraban damnificadas, lo que representa más de la mitad de la población del estado. En 1955 el desarrollo de la ciudad tenía el 40% en territorios comparado con lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, se duplicó. Las nuevas zonas que se urbanizaron fueron en territorios donde no tenían vocación para eso, que fue en zonas rellenadas de laguna, en márgenes de río y en zonas cercanas a la costa. No voy tan lejos, la laguna del Carpintero hoy solo tiene el 40% de su territorio natural. Es tremendo. ¿Qué colonia dijo que vamos a nueva aquí, señora? ¿Qué colonia es? Aquí es Laguna de la Costa, Moralillo, Veracruz. Laguna de la Costa. ¿Sí sabía dónde nos vamos a ir a meter? Sí. Porque dijo que no iban a regularizar.
situación similar o peor a la del año 55 está latente en la zona conurbada ante la pasividad de las autoridades para tomar las medidas necesarias para amortiguar las avenidas de los ríos. El doctor Sergio Jiménez, director e investigador del Instituto de Investigación e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, manifestó que las primeras acciones a tomar serían retirar a las personas que viven en las zonas bajas, como en la Mano con Mano o en la Moscú, pues estos, en un intento desesperado por aumentar el nivel de sus terrenos, han prácticamente tapado con escombro brazos de los ríos sin hacer los estudios pertinentes, lo que podría ocasionar inundaciones en otros sectores. Según estimación de modelos de inundaciones, este escenario implica que un 40% de la población de Tampico se vería afectada. Por ello, es importante que los planes de alerta temprana y evacuación sean concebidos para operar muy eficientemente en los tiempos de catástrofe. Looks like it always did. Los cambios climáticos globales nos enfrentan a escenarios de que en los próximos 50 años el nivel del mar en nuestras regiones se va a incrementar 70 centímetros. Y para no hacerte el cuento largo aquí, hay zonas en Ciudad Madero que están a 1 metro bajo el nivel del mar. Entonces, si se sobreleva primero un 70 centímetros el nivel aquí, y normalmente, fíjate, normalmente el sistema lagunario está a 1.2 metros, si le sumamos 70 centímetros va a llegar a 1.90. La inundación pasada elevó el nivel del mar 1.40 metros. Si ya estamos a 1.90 y medimos le sumamos 1.40 más, pues vamos a llegar a 3 metros 30 centímetros. Y ese ya es un escenario catastrófico para nosotros, porque se desbordaría primero el agua sobre la laguna del Chairel. Toda la zona centro de Tampico estaría inundada. Lo que nos pasó hace meses, hace un mes con las lluvias, solo llegó el agua a 2 metros 20 centímetros. Entonces, si vamos a tener escenarios en 50 años, que son muy lejos, de 3 metros con 30 centímetros, hay que preocuparse. O sea, y ocuparse en el sentido, y hay que reubicar a colonias que están en alto riesgo, hay que crear infraestructura de protección, bordos que aíslen a nuestro vaso de captación, o mandar la bocatoma a otro lado, aguas arriba, etcétera. Hay muchas cosas. Los cambios climáticos globales, al margen de que incrementen o no los huracanes, el que lleguen con el incremento del nivel del mar, como lleguen nos va a causar un daño tremendo. Yo te decía, es controversial, está por terminarse la temporada de huracanes este año y el número predicho de huracanes es mucho menor al que se dio. Sin embargo, la intensidad de los huracanes fue mucho mayor. Los huracanes son moduladores climáticos, distribuyen la energía que se acumula en el Ecuador hacia los polos y viceversa en el invierno. Los nortes estabilizan el clima trayendo el aire más frío hacia el Ecuador, son moduladores. Sin embargo, la franja de calentamiento por los efectos climáticos globales en el Ecuador se ha extendido. De mantenerse entre los menos 10 grados de latitud norte y sur, se ha extendido hasta los 20 grados de latitud norte y latitud sur, condición que se ha manifestado en la formación de huracanes más hacia el norte. Los huracanes que se han formado frente a las costas de Estados Unidos, ya en frente de ellos, Lorenzo, el último de los huracanes que nos afectó, están muy cercanos a nuestras costas, nos dan muy poca capacidad de respuesta. Eso es producto de los cambios climáticos globales, que todavía no tenemos elementos para predecirlos con detalle, pero los estamos sufriendo. Nosotros como país, en subdesarrollo, vamos a sufrir las condiciones del cambio climático, queramos o no. Aunque paremos todas nuestras emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, los grandes países no lo van a hacer, los grandes generadores no lo van a hacer por cuestiones económicas, pero nosotros sí vamos a sufrir. Estos escenarios.
Probablemente nos parezcamos a Nueva Orleans. O en cuestión pluvial nos parezcamos a Tabasco. Lo que sí debemos tener en cuenta es de que estamos frente a un posible caos, frente a una catástrofe anunciada. Father, Son, locked as one in this empty room, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember the breakwaters down by the waves. I first found my courage, knowing Daddy could save. I could hold back the tide with my dad by my side. Dogs, plows, and bows, we move through each pose, struggling in our separate ways. Mantras